mientras Jesús estaba en la cima del Monte de los Olivos mirando hacia Jerusalén. Su corazón se llenó de angustia y dolor, mirando con previsión divina hacia el futuro. Podía ver al pueblo judío esparcido por todo el mundo, la ciudad en ruinas, el templo ardiendo destruido y arrasado. Clamando con el corazón lleno de dolor, dijo: «Oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste». Juan 1 versículo 11 dice: «A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron». Después de ministrar durante más de 3 años en Jerusalén y sus alrededores, el tiempo de Jesús en la tierra estaba llegando a su fin, cuando pronunció su fatídico pronunciamiento y advertencia sobre Jerusalén. El templo que Jesús contemplaba desde el Monte de los Olivos. Había una segunda estructura permanente en ese lugar. Tenían una tienda temporal que viajaba con ellos, e incluso después de llegar a Israel, estuvo allí en Shiloh y fue utilizado durante 300 años. Finalmente, se completó el primer templo, durante el reinado del rey Salomón en 957 a.C. Este templo fue destruido por los babilonios en el año 587 a.C., y muchos de los vasos fueron llevados de Jerusalén a Babilonia. Después de los 70 años de cautiverio profetizados por el profeta Jeremías, a los israelitas se les permitió regresar durante el reinado de los medos y persas bajo el rey Ciro. Este templo comenzó a ser reconstruido en el año 538 o 537 a.C., después del decreto de Ciro para que los judíos regresaran a Jerusalén. Luego encontraron cierta oposición local, lo que provocó algunos retrasos antes de que se completaran el 515 a.C. Este templo estuvo en pie durante más de 500 años, y fue el que visitó Jesús. Habló como niño, ministró como adulto, y lloró antes de ser crucificado. A veces llamado el templo de Rubaol, porque él fue quien inició la reconstrucción. Posteriormente fue renovado y ampliado durante la época de Herodes. Jesús dijo en Mateo 24, verso 15 y 16, para que cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, el que está en Judea, huya a las montañas. Cuando los ejércitos romanos llegaron por primera vez en el año 66 después de Cristo bajo liderazgo de Cestio, quien era el gobernador de Siria en ese momento, y plantó sus ejércitos e insignias fuera de los muros de Jerusalén. Esta todavía era considerada Tierra Santa, ya que se extendía a varios estadios del templo. No pudo tomar el monte del templo y se retiró, perdiendo más de 5.000 soldados en el proceso, según Josefo. Cuando los ejércitos se retiraron, esto fue una señal para que el pueblo de Dios huyera de la ciudad, y todos aquellos que prestaron atención a las palabras de Jesús en Mateo 24 lo hicieron. Tuvieron una pequeña ventana de tiempo mientras los romanos luchaban contra los judíos, y escaparon a la ciudad de Pela, ubicado en la actual Jordania, al otro lado del río Jordán. Todos los que observaban las señales escaparon de la destrucción posterior. Esta aparente victoria sobre Cestio envalentonó a los judíos con una terquedad. Eso jugaría en su contra 4 años después, cuando en el año 70 después de Cristo, bajo liderazgo de Tito, los ejércitos romanos regresaron. Alrededores de la ciudad durante la época de Pascua, cuando estaba lleno de gente, solo aumentó aún más el horror que estaba por venir. El hambre, la hambruna y las enfermedades se extendieron rápidamente por toda la ciudad. Desapareció mientras todos luchaban por su propia supervivencia. Los que intentaron escapar de la ciudad fueron capturados y crucificados en las murallas exteriores, hasta que los valles se llenaron de cruces, como advertencia a los que estaban dentro para que no intentaran escapar. Finalmente la ciudad fue asaltada, y aunque Tito dijo a sus soldados que no destruyeran el templo, y personalmente traté de detenerlo incluso cuando el incendio había comenzado, la profecía de Jesús decía que no quedaría piedra sobre piedra, y así sucedió. Jesús también advirtió a nuestro mundo de hoy sobre la crisis venidera, y nos ha dado un bosquejo de las señales de su regreso.
que no nos quedemos en la oscuridad. No quiere que nadie se pierda, y Él ha delineado exactamente lo que sucederá antes de que Él regrese. Que sabremos exactamente las señales de su regreso. Podemos estar seguros de que al igual que ningún verdadero creyente fue asesinado en la destrucción de Jerusalén, para que hoy los que estamos atentos a las señales no seamos destruidos, pero Jesús nos protegerá en los últimos días de la historia de esta tierra.